Buenos días. Por favor, ¿me pueden indicar de dónde puedo compartir la pantalla? Claro. Ubícate, por favor, en unos cuadritos en la parte a tu derecha. Hay unos dos cuadritos que dice compartir pantalla. Entonces, le presionas ¿Dónde hay ahí, dos cuadritos? a la parte Ya la derecha. encontré. ¿Sí? Sí, Listo. señora, ya. Ya le di compartir, pero no sé, no aparece. No sé si ustedes Esperamos. ven algo para que Sí, nosotros estamos viendo tu pantalla. Ubícate en las presentaciones para que nosotros las podamos visualizar. aquí, ya de ahí la pueden, ¿sí las pueden ver? Sí, Liliana, ya se puede visualizar. Perfecto. Sí, señora. Bueno, les agradezco. Bueno, primeramente, muy buenos días. Si en algún momento no me llegan a escuchar, por favor me dicen. Lo que pasa es que tengo una dificultad con el internet y estoy conectada desde un celular. Y donde me encuentro la señal es muy mala, entonces de pronto se me pierde la comunicación. Entonces, para que la profe pues me lo haga saber, me escriba o algo. Bueno. Vale, nosotros te Bueno, informamos. Gracias. voy a Continúa, comenzar. por Bueno, muy favor. buenos días. Mi nombre es Liliana Paola Serna, estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Actualmente estoy cursando el 7º semestre. El día de hoy haré la socialización y sustentación de mi proyecto de intervención pedagógica que vengo realizando desde la práctica 1. Bueno, mi proyecto recibe el nombre, le coloqué el nombre de Concéntrate y aprenderás más. Se realizó, voy a hablar sobre la delimitación del lugar. El proyecto de intervención pedagógica lo vengo realizando en la Corporación Educativa Adventista, en una sede que tiene en el departamento, pues en el municipio de Popayán, como tal, en la vía que comunica Pasto, como a media hora de Popayán más o menos. La observación que realicé en la práctica 1 pues me arrojó un problema de concentración en los niños y las niñas del grado primero de esta institución. Voy a abrir la pantalla completa, qué pena, para continuar. Es que está un poco lento todo esto. Aquí pues les comparto algunas imágenes de la institución. Esto es una zona rural, pues apartada de la ciudad, pertenece a la iglesia adventista del 7º día. Como les mencioné, la problemática que pude observar fue problemas de concentración en el aula. Bueno, yo asocié estos problemas de concentración porque esta no es una sede grande, es una sede pequeña. Se trabaja con multigrado, todos los grados para una sola docente, y por lo general son niños que vienen de otras partes. En esta institución se hacen seminarios de evangelismo y salud. Entonces hay personas que vienen a hacer los seminarios, traen sus niños y el seminario dura 9 meses. Entonces durante esos 9 meses ellos traen los niños. Se hizo un convenio con el colegio, con la Corporación Educativa Adventista, para que esos niños recibieran clases mientras sus padres hacen el seminario. Entonces hay niños que no terminan de adaptarse, que no terminan de acostumbrarse cuando ya se van. Hay unos que se van a mitad, hay otros que llegan pues en marzo, en febrero, cuando ya las clases están iniciadas, vienen de otros lugares. Entonces son niños que no terminan de adaptarse a este entorno, entonces presentan diferentes dificultades, ¿sí? Pues también aquí, pues ya hablándole un poco del problema, pues decimos que la problemática de concentración, o que encontré acá, son niños que se distraen muy fácilmente, niños que se distraen con un ruido, con la luz, niños que se distraen con sus propios pensamientos, les cuesta concentrarse, su aprendizaje es diferente al de los otros niños.
pues por lo que no pueden concentrar sus ideas o pensamientos en una sola cosa. También pues el problema de concentración es muy común en los niños, principalmente en sus primeros 7 años de edad, y tiene que ser notorio, no solo en el colegio, también en la casa. Entonces es muy importante la comunicación con los padres. Cuando nosotros como docentes pues presenciamos, observamos un comportamiento de estos, tener la comunicación con sus padres para saber si en la casa o en otros ambientes los niños son iguales. Entonces ya vamos asociando. Como tal, no trabajé niños con déficit de atención, porque mis niños como tal acá no están diagnosticados pues por un médico, por un profesional. Entonces, como no están diagnosticados, pues se trabajó con niños con problemas de concentración nomás. Ya se está trabajando toda esta parte del trabajo con los padres para que los padres pues empiecen con un profesional a involucrarse con sus niños, porque hay unos niños que tienen un problema de concentración bastante grande, bastante grande, y su aprendizaje se está viendo demasiado afectado. Aquí pues estoy enseñando algunas fotos de unas actividades que hice con los niños cuando pues estaba realizando mi observación. Mi pregunta referente al problema es cómo mejorar los problemas de concentración de los niños y las niñas del grado primero de la Corporación Educativa Adventista. ¿Cómo yo puedo hacer en mi práctica pedagógica, cómo puedo yo intervenir o cómo puedo yo ayudar a que esta problemática mejore? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Mis objetivos. El objetivo general como tal es implementar estrategias de intervención en el aula para reducir el problema de concentración que tienen los niños y las niñas de esta institución, ¿sí? Trabajar con ellos para pues que esta práctica sea una práctica que pueda beneficiar, que aporte como tal algo bueno para estos niños, ¿sí? Que cuando termine mi práctica y cuando ellos también salgan de esta institución, pues esas problemáticas de concentración que ellos tienen pues se hayan reducido, pues porque como aquí no tienen bachiller, pues van a ir a otras partes, y si no se interviene desde ahora, si no se trabaja con ellos para buscar el beneficio de estos niños, pues irán a otras instituciones y probablemente pues la situación va a continuar. En mis objetivos generales, identificar por qué algunos niños del grado primero de la Corporación Educativa Adventista presentan problemas de concentración en el aula. Elaborar talleres lúdicos que permitan reducir el problema de concentración de los niños y las niñas del grado primero de la Corporación Educativa Adventista, y por último estimular la atención y la concentración de los niños y las niñas del grado primero de la Corporación Educativa Adventista mediante juegos mentales. Pues tengo una ventaja, que no solo vine a hacer la observación, sino que pues tengo la oportunidad de trabajar aquí. Entonces, pues esa problemática ya la había observado hace mucho, solo que me faltaba una guía para poder mejorar las estrategias que estaba desarrollando con estos niños. Entonces, durante el desarrollo de mi práctica, y los documentos y las actividades y la ayuda de la docente, pues me han permitido buscar otras estrategias, aparte de las que ya he venido trabajando para mejorar esta condición o esta situación que se está presentando con los niños. Bueno, la concentración con los niños se debe trabajar poco a poco, ¿sí? La concentración no es algo que yo voy a empezar a trabajar con los niños hoy, que voy a encontrar resultados de un día para otro. Se debe tener paciencia, se debe trabajar con los padres, se va a hacer un trabajo conjunto, ¿sí? Y no solo con los niños, porque puede ser que en el salón hayan 2, 3, 4 niños que tengan problemas de concentración,
pero no, eso no quiere decir que solo voy a enfocarme en ellos. Ellos sí deben tener prioridad, pero yo debo involucrar todo el grupo para que entre todos se ayuden, para que no solo me voy a enfocar en estos niños, sino que todos los otros niños que no tienen esta problemática o esta dificultad, pues apoyen este aprendizaje de estos niños. Aquí vemos algunas actividades también que trabajé con los niños, que he venido trabajando, más adelante las voy a mencionar. Pero como en la justificación, el propósito de ese proyecto es implementar estrategias que ayuden a reducir los niveles de distracción de los niños y las niñas. Con este proyecto busco desarrollar actividades lúdicas y variadas, no siempre las mismas, para permitir la participación de todos los niños como tal, de todo el grupo. El proyecto también está dirigido para que los niños y las niñas fortalezcan su desarrollo mental, que es muy importante, el pensamiento y las habilidades, y principalmente su concentración. Cuando yo estimulo la mente del niño, cuando yo estimulo a que el niño piense, a que el niño trabaje su mente, se concentre, pues voy a permitir que esta concentración mejore, ¿sí? Y la distracción en el niño se reduzca. También buscamos que el niño mejore su capacidad lingüística, estimule su imaginación mediante las actividades que se van a realizar con los niños. Pues el niño va a estimular su imaginación, va a fortalecer el conocimiento, va a mejorar la psicomotricidad también, porque se va a trabajar la motricidad fina, con los rompecabezas, con el armatodo, muchas actividades que se han venido desarrollando con los niños y que pues las vamos a seguir trabajando para mejorar esta problemática. La concentración es la capacidad de mantener la atención, la concentración en una tarea, ¿sí? o en una actividad como tal, y además ser capaz de seleccionar los estímulos relevantes para llevar a cabo de una forma óptima una tarea, según el modelo clínico de atención de software Reminder de 1989. Liliana, qué pena. Recuerda que son 15 Señora. minutos y el tiempo ya se te está cumpliendo. Ok, profe. Bueno, pues entonces voy a resumir más. Bueno, las actividades como tal deben ser actividades muy dinámicas, muy variadas, activas, que estimulen, ¿cómo lo digo? Que estimulen que el niño esté activo, esté atento, que el niño se emocione. Las actividades no deben ser monótonas para trabajar con niños que tienen problemas de concentración. Siempre se deben trabajar actividades diferentes para que ellos trabajen su mente, trabajen, como lo mencioné antes, su imaginación. Entonces, todo no siempre debe ser lo mismo, sino porque debemos también tener claro por qué un niño se distrae. Hay muchos factores que conllevan a que un niño se distraiga en clase. Puede ser que las actividades ya son muy monótonas y que el niño se aburre en clase, ¿sí? Se aburre, entonces él quiere hacer otras cosas diferentes. Entonces nuestras actividades, nuestras clases deben ser muy dinámicas. Dile que ya voy, diles que ya voy. La metodología que trabajamos en este proyecto pedagógico fue la observación participante. No solo, Junior, no te salgas, no solo observé, sino que participé al mismo tiempo. También se busca que los padres y toda la comunidad educativa hagan parte de este proyecto, que este proyecto no solo sea de la docente, sino que sea de todo, que todo el vínculo, todo el colegio, los padres de familia y las otras docentes también estén involucrados como tal, para pues, que se pueda lograr los objetivos que hemos mencionado. Las técnicas que se implementaron fue primero el diagnóstico, en la fase de diagnóstico, que lo hicimos desde el año pasado, donde pues pudimos observar y encontrar cuál fue la problemática mediante herramientas etnográficas, la observación de videos, los diarios de campo, llevando un orden y una disciplina como tal. La fase de diseño pues la realizamos con los padres de familia, la docente, los niños, y como lo mencioné antes, la observación participante, pues dándole a conocer a los padres lo que se iba a implementar, lo que se iba a trabajar con los niños y lo que se había observado. En la fase de intervención pues se realizarán actividades pedagógicas muy variadas para pues mejorar esta problemática. Y la fase de evaluación pues
se realizarán encuestas con los padres de familia, los docentes y los niños para mirar si se cumplieron esos objetivos, si el proyecto de intervención pedagógica cumplió con lo esperado o bueno, ¿qué pasó? Si no cumplió, pero la idea y el proyecto se está realizando ya, lo estamos trabajando y la idea es cumplir con esto, que estos niños mejoren su concentración notablemente. En algunos niños ya lo estamos observando, niños que ya son más activos en las clases, participan más y que los padres obviamente ya lo están expresando. Las estrategias que se están utilizando con estos niños es la educación personalizada, ¿sí? Aunque vamos a trabajar con todo el grupo, nos estamos enfocando en los niños que tienen esta problemática principalmente, niños donde la docente va a estar más pendiente de ellos, va a estar en sus actividades, sus tareas, los padres de familia. Otra estrategia también fue las pausas activas en las clases para que los niños, piensen en otras cosas, un momento, bueno, cerrar los cuadernos, dejar las actividades que se están haciendo y hacer algo, un ejercicio, algo para que los niños vuelvan a retomar y tomen la iniciativa otra vez en las clases. Y la otra estrategia fue, y se está realizando, es la comunicación activa con los padres de familia. Las actividades para mejorar los problemas de concentración, aquí los tenemos, que es rompecabezas, sopas de letras, actividad con dominó, búsqueda de diferencias, el hábito lector, dibujos con números y pues aquí laberintos, nombrar objetos, separar objetos, imagen mental, figuras iguales. Los saberes que se esperan a movilizar con esas actividades es para fortalecer la concentración de los niños, fortalecer la capacidad de observación, fortalecer el conocimiento matemático, estimular la imaginación, estimular su inteligencia espacial, su memoria visual, la psicomotricidad como tal. Esos son los saberes que se esperan que se desarrollen cuando los niños estén pues realizando esas actividades. Y la justificación, pues, ¿por qué yo quiero desarrollar esas actividades? Es que yo quiero que los niños desarrollen, que esas actividades permitan que los niños desarrollen ambas partes del cerebro, o sea que a veces los niños, como se acostumbran tanto a lo mismo, no trabajan su cerebro se vuelve perezoso, y está allí. Entonces la idea es despertar tu cerebro para que los niños puedan desarrollar las actividades mejor. Que los niños aprendan a alcanzar metas grandes y pequeñas. ¿Sí? Hay veces los niños empiezan algo y como ven que no pueden o les parece difícil, entonces no, hago otra cosa, ¿no? La idea es que los niños con esas actividades las terminen todas, ¿sí? Y con esas actividades vayan a la práctica, a sus aulas de clases y los niños puedan trabajar. También incrementar la capacidad de concentración en los niños, como lo mencioné antes. Todo este proyecto y todas las actividades están enfocados en mejorar la problemática que hemos encontrado, que es la problemática de concentración. El cronograma de actividades está así porque estas actividades y todo eso, aunque hay unas que ya se han realizado, hay otras que se van a realizar en nuestra práctica 3. Entonces, como tal, el cronograma, los participantes son los estudiantes de la Corporación Educativa Adventista. Aquí tenemos las actividades, las estrategias como tal y los resultados que esperamos encontrar, que es mejorar el rendimiento académico de los niños, mejorar la concentración de los niños en el aula de clase y la participación activa con los padres, que los padres se vean siempre involucrados en el aprendizaje de sus hijos, que no vengan a la escuela, al colegio, dejen a sus hijos y ya no, sino que ellos se vean involucrados en este proceso académico. Y pues este es todo mi proyecto, y pues espero sus recomendaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Profes, ¿nos colaboran, por favor? Profe Julio. Mami, ¿no ha llegado Laura? ¿No ha llegado nadie? Ven, mira. Liliana, Laura, cierra el micrófono. Liliana. Señora. Cierra el micrófono. Bueno, profe. Profe Bueno, Julio. Primero, sí, señora, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación para escuchar la sustentación de los estudiantes.
Una observación, estoy mirando la presentación de la estudiante y veo que ella pues habla mucho sobre lo que es la concentración de los niños, el desarrollar estrategias que mejoren la concentración de los niños en el desarrollo de las actividades en clase para facilitar el aprendizaje y bueno, lo que ella nos presenta. Sin embargo, yo he estado siguiendo, digamos, como los lineamientos que tiene el Ministerio para la educación inicial o de primera infancia y uno de los lineamientos principales del Ministerio tiene que ver con el juego y el uso de estrategias lúdicas que las que ellas mencionan, ¿sí? Para el aprendizaje, no tanto de mejorar la concentración, porque digamos que un chico de 3, 4 o 5 años, pues está en una etapa inicial de su formación, ¿cierto? Y no sé qué tan relevante sea mejorar la concentración de un niño tan pequeño. O sea, yo sí entiendo que existen, por ejemplo, diferentes niveles de formación inicial, y que sí es cierto que los estudiantes se distraen y pierden la concentración bueno, no están muy atentos, pero eso se ve más en los chicos más grandes, diría yo, ¿no? En los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto. No sé entonces si ese proyecto de intervención está diseñado para qué estudiantes, ah, o si es un grupo, no sé, mixto, en el que se puedan aplicar diferentes estrategias y en el que los estudiantes pues respondan a diferentes modelos que se vayan a aplicar, porque si son niños tan pequeños, pues convendría revisar, ¿cierto? El propósito del proyecto en el de mejorar la concentración. Digamos que esa es mi observación general. Profe, muchas gracias por su observación, pero sí, el proyecto está dirigido para niños del grado primero, niños que ya leen, niños que ya escriben, entonces por eso no se trabajó mucho el juego, porque a lo largo pues de mi desarrollo en las prácticas y en lo que llevo trabajando en la institución, pues he notado esta problemática en los niños, o sea, en muchos niños, porque como mencioné antes, son niños que vienen y van, hay niños, es multigrado, pero la problemática se observó en los niños del grado primero, ¿sí? Entonces, por eso se realizaron estas actividades, porque son actividades que ya están aptas para niños de estas edades, y que ellos ya las pueden trabajar, ya se pueden implementar con ellos. Por eso, pues el juego no, pues lo que se trabaja también con ellos son las pausas activas, que lo mencioné antes, que es donde pues en un momento de la clase se hace una actividad con ellos, donde ellos se distraen, se divierten, entonces, pero pues agradezco mucho su intervención, su aporte, igual como el proyecto se sigue trabajando, pues voy a seguir implementando mejoras porque la idea es que se realice un muy buen trabajo acá en la institución. Vale, yo quisiera hacer como una intervención inicialmente. Bueno, felicitarte por la dedicación que le imprimes a tu proceso de formación. No obstante, tengo pues una acotación muy similar a la del profe Julio. Y realmente tu proyecto es bastante interesante, pero considero que la palabra mejorar es como lanzar un juicio de valor, ¿cierto? Considero que lo que menciona el profe es muy válido, debido a que nosotros como orientadoras no estamos en capacidad de mejorar porque no somos especialistas, no somos, no, bueno, no tenemos la profesión como tal para llegar a mejorar, pero sí nosotros podemos fortalecer o nosotros podemos potenciar. Bien, yo considero que dentro de tu propuesta, iniciando, ¿no? Pues en el título, concéntrate y aprende más, son palabras muy significativas, pero considero que le hace falta como un poco más de auge y que corresponda mucho más al tema que tú vas a tratar, teniendo en cuenta la población sujeto de estudio, teniendo en cuenta la institución a la que estás dirigiendo. ¿Listo? No obstante, también quisiera que hagas, no sé si me puedes dar respuesta o hacer la discrepancia en cuál es la significación que tú le das a la atención
y cuál es la significación que tú le das a la concentración, que son dos cosas que si bien tienen relación, tienen un concepto diferente, ¿cierto? Nos van a llevar a la misma hilación de tu proyecto, pero tienen cosas bastante diferentes. Entonces, pues la idea es que nosotros tengamos en cuenta que esas dos partes que son importantes dentro de tu investigación nos van a llevar al juego, porque un niño no va a aprender sin juego. Bueno, o sea, nosotros no nos podemos remitir a una actividad y decir básicamente que la voy a hacer de forma tradicional, porque nosotros lo que buscamos como educadoras de la primera infancia, la verdad es que los niños aprendan jugando. Y si para nosotros como adultos el juego es la actividad por excelencia, más aún para un niño. Creería, pues, desde mi parecer, que consideres la idea de mejorar por fortalecer o por potenciar. Creería que es un objetivo mucho más claro y pues se enfoca más al proyecto de investigación. Gracias. Ay, bueno, profe, le agradezco mucho sus observaciones. Las voy a tener en cuenta para pues, sí mejorar mi proyecto a la hora de la aplicación. Y pues me voy a retirar porque pedí permiso, pues qué pena, hasta las 9 de la mañana y pues los padres ya empezaron a llegar con los niños y me están esperando, entonces, pero agradezco mucho sus observaciones, son para mejorar para mí. Sé que tengo algunas falencias, pero ya con las anotaciones que usted me dicen ahorita, entonces voy a tenerlas en cuenta, voy a aplicarlas en mi proyecto. Para que pues mi intervención acá en la institución pues sea mucho mejor. Les agradezco mucho, el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Gracias, Liliana. Igualmente, que descanses, que trabajes mucho. Bueno, profe Mayra, para que continúes con tu estudiante, por favor. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, a continuación le voy a dar paso a Javier Bernal Tulcán. Quiero hacer como un especial reconocimiento a Javier porque es un chico que se destaca bastante dentro de su proceso de práctica. Hemos venido trabajando desde práctica 1 y la verdad es que siempre ha sido pues como un aprendizaje continuo. Entonces, sí quiero hacer pues como un reconocimiento especial y darle paso para que hable sobre su proyecto Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático en el grado segundo de la institución educativa, no recuerdo, Alapins o, bueno, no recuerdo muy bien, a partir del ABP. Te doy paso, Javier, adelante. Hola, Javier, ¿estás ahí? Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, Javier. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Javier. Sí, señor, te escuchamos perfecto. Buenos días, cordial saludo, tutores y compañera estudiante. Pues para mí es un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo estas prácticas pedagógicas, este proceso de enseñanza y aprendizaje continuo, ¿no? Y la verdad me siento muy motivado las palabras de la profesora Mayra Alejandra a reconocer la investigación y sobre todo la dedicación que uno ha tenido en este proceso complejo. Pero la verdad, uno trata siempre de llegar a la excelencia académica. Y a continuación, de una forma muy concreta, utilizando diagramas, realizaré mi exposición.
Básicamente he utilizado ese diagrama radial para exponer mi proyecto de intervención pedagógica. En primera instancia, vamos a delimitar lo que es el título que se ha seleccionado. Se pretende desarrollar el pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de grado segundo, de básica primaria, de la institución educativa agroindustrial Los Pastos, una institución educativa de carácter público que se encuentra ubicada en el sur de Nariño, especialmente en la zona rural del municipio de Ipiales, Nariño. La estrategia didáctica o metodológica es mediante el aprendizaje basado en problemas, un enfoque constructivista que los niños de grado segundo de básica primaria van a poder comprender desde lo cognitivo, y no solamente cognitivo, sino sensorial. ¿Sí? Lo que buscamos es de que el chico tenga un autoaprendizaje desde la autonomía. Delimitación. La población estudiantil, como se mencionó anteriormente, es de grado segundo de básica primaria. La edad oscila entre 6 y 8 años. La institución educativa, como ya lo había mencionado, es de carácter público. Institución educativa agroindustrial Los Pastos. Haciendo un adelanto, esta institución educativa tiene un carácter o un corte indígena, ¿sí? Usos y costumbres de tradiciones orales y escritas ancestrales, que haciendo mi observación participante desde la investigación educativa, siempre tratan no de afectar, sino siempre hay una incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Más adelante les voy a comentar el porqué. Igual ahí está el sol de los pastos, tradicional de nosotros, y el escudo respectivo. Descripción del problema. También he utilizado un diagrama donde vamos a describir o delimitar el problema. En primera instancia, lo que yo evidencié desde la observación participante es la ausencia de competencia orientada al logro. Son estándares básicos de competencias que manda el Ministerio de Educación, y en este caso en el área de matemáticas, ¿no es cierto? Entonces los niños y niñas, en primera instancia, partiendo desde los estándares de calidad, tanto en pruebas internas como externas, llámese IFES, etcétera, sí, había esa ausencia, porque de pronto los docentes no había el compromiso y no había la ilustración. Entonces yo analicé eso, de pronto había una matemáticas o un pensamiento lógico no muy bien estructurado, diseñado. Segundo, lo importante es la metacognición, de que el estudiante sepa qué hace, pensar sobre el pensamiento, no simplemente ser algo mecánico, la escuela tradicional, ¿no? La matemática divertida, desde la lúdica, didáctica, y saber para qué le va a servir en su entorno, sus necesidades y sus dificultades. También se evidenció que las bases cognitivas son muy deficientes del área de matemática, ¿no es cierto? Preescolar y primero siempre había esas falencias. ¿Por qué? Porque se hace la comparación con otras instituciones educativas que manejan un promedio ya alto, superior, y la verdad no hay, como le digo, una especie de avance. Simplemente están quedando en el pensamiento numérico, variacional, sí, y el problemático, manejando las operaciones básicas de suma y resta, más no pueden, sí, únicamente de dos cifras. El problema también que evidencia es el impacto sociopolítico. Aquí resalto de, al ser una población indígena, el arraigo sociocultural y el entorno integrado de desarrollo es complejo, ya que existe machismo, ya que existe más inversión mental de que los niños tienen que trabajar en el campo. Y, lógicamente, hay mucha deserción escolar. Hay poco acompañamiento en el proceso de los padres de familia. Sí, porque lastimosamente el entorno sociocultural y multicultural que maneja es un poquito complicado. Sí, hay mucho machismo. Eso es por tradiciones orales y escritas de usos y costumbres. Pero lastimosamente pues se hace hincapié para que eso, con la escuela para padres,
y el acompañamiento se pueda ir cambiando paulatinamente. Y lógicamente que eso afecta en el rendimiento, ¿no?, cognitivo y sensorial del estudiante, en este caso en el área de matemáticas. Lo que sí también determiné que tengo que aprovechar ese conocimiento del pensamiento lógico-matemático a partir de la transposición didáctica. ¿Qué quiere decir eso? De ese conocimiento un poco complejo y a veces tedio como es la matemática, algo tan sencillo, divertido y sobre todo que nosotros lo podamos hacer desde el pensamiento variacional, numérico y problemático. ¿Cuál fue la pregunta problema? ¿Qué estrategias pedagógicas se implementará para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático a los niños del grado segundo de básica primaria de la institución educativa agroindustrial Los Pastos a partir del aprendizaje basado en problema, las estrategias pedagógicas? ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo fue implementar estrategias didácticas y pedagógicas para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en el grado segundo de la institución educativa agroindustrial Los Pastos a partir de el aprendizaje basado en problemas. Estas estrategias didácticas, recordemos que se lo hace desde la planeación curricular, cuando se implementa el PEI, ¿no es cierto? Y las técnicas didácticas, si se las puede ir cambiando paulatinamente en cada clase, si es que no dan resultado o si es que se evidencia de pronto que sí tienen un buen resultado. La justificación. Primero se verificó que como es un colegio público de un sector rural, de un corte indígena, donde prima las tradiciones orales y escritas ancestrales de la cultura de los pastos, se verificó que esos aspectos inciden en la ausencia del compromiso en la educación pública tradicional. Lastimosamente, puedo hacer una crítica constructiva. Los compañeros docentes no son muy comprometidos, no cumplen el rol docente y sobre todo simplemente trabajan con una verticalidad, o sea, van avanzando y no se guían en los estándares básicos de competencia que el Ministerio de Educación Nacional, en este caso para matemáticas, lo regulan. Entonces, cuando presentan pruebas externas o las mismas internas, el colegio, la verdad, está en un nivel medio en el IFES, ¿sí? En las áreas pues, más fundamentales que son matemáticas, lenguaje, etc. También la transposición didáctica desde la investigación educativa y el aprendizaje basado en problemas. Sí, los tres ejes de la matemática como mandan los estándares: pensamiento numérico, variacional, pensamiento problemático. Se utilizará el aprendizaje basado en problemas, cómo ellos toman decisiones, resuelven un determinado problema desde la lúdica y la didáctica, ¿sí? Se utiliza plantillas de diseño que más adelante vamos a ver la evidencia fotográfica, donde ellos se divierten y aprenden, ¿no? Y desde la metacognición, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Para qué? ¿Cuándo y dónde? También, muy importante manejar los estándares básicos de competencia, ¿no? Como les venía diciendo, me baso en lo que manda el Ministerio de Educación Nacional, no puedo estipular algo que no esté en la normativa, en el marco legal. Pensamiento numérico, variacional, geométrico y problemático, que se desarrolla a partir de las prácticas pedagógicas de cada semestre. Nuestro marco teórico. Primero que todo, hacemos referencia a nuestro marco teórico, que es la concepción de la cultura de los pastos, al ser este colegio perteneciente a un resguardo indígena. La multiculturalidad, ¿no? Hay muchos tipos de cultura y eso, como les decía, impacta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Hay mucha incidencia de maltrato infantil, ¿sí? De alcoholismo, de machismo,
de no apostar por la educación, les interesa más trabajar en el campo y ganar dinero. Hay mucha tasa de deserción escolar. Entonces, es muy importante tener esa concepción, ¿no? Usos y costumbres a veces pierden horas cátedra por realizar tipos de reuniones religiosas, costumbres que a veces utilizan semanas enteras. Entonces, lógicamente que cuando ellos presentan sus pruebas IFES, se ven afectados, o los mismos internos. A revisar en comparación con otras instituciones educativas. Las tradiciones orales y escritas, ellos tienen un plan de ordenamiento territorial de los indígenas. Tratan de poder hacer una, podríamos decir, una transversalidad, ¿no es cierto?, de las tradiciones orales y escritas enfocados al conocimiento tradicional que manda el Ministerio de Educación. También hay que tener muy en cuenta los estándares básicos de competencia, ¿no? De donde yo me he basado para poder seguir lo que plantea del grado segundo de básica primaria, ¿no es cierto? Competencia orientada al logro. Los estudiantes deben ser competentes, deben competir y deben siempre buscar el logro para poderlos motivar, para que ellos les guste y vuelvan a la escuela. Verificar el desarrollo. ¿Cómo miro si estoy avanzando, si estoy bien? En las pruebas internas han mejorado, sí, la profesora me ha comentado que han mejorado, no pues concretamente, pero han mejorado, han tenido, como decir, ese ánimo de seguir en la escuela, que es lo más importante, ¿no? Aparte de que aprendan la matemática. Y sobre todo la contextualización, ¿no? Verifiqué las necesidades, las realidades del estudiante y las problemáticas. Y también desde mi investigación educativa, nunca me olvidé de las políticas de atención a la primera infancia. Con la profesora le preguntaba la nutrición, ¿sí? Si tienen esquemas de vacunación, si ellos pueden divertirse desde el juego, si tienen esquemas de protección y si ellos también participan, ¿no es cierto? Porque a veces el niño también tiene sus deberes y sus derechos. Y todo esto, como se dice, se realizó mediante la observación participante. ¿Qué estrategias y actividades? Las actividades desde el pensamiento numérico, espacial y el problemático. Los objetivos de aprendizaje, los estándares que manda, la comprensión de cantidades numéricas, solamente en adición y sustracción, tal como hicimos el empalme con lo que está dictando la profesora. En espacial, pues lógicamente el diseño de figuras bidimensionales. Se lo hacía con cartulinas, se utilizaba, por ejemplo, bloques, sí, todo lo más lúdico posible, porque igual son niños que quieren divertirse y aprender jugando. Pensamiento problemático, ¿no es cierto? ¿Cómo soluciono mis problemas cotidianos utilizando el pensamiento lógico, matemático de la vida real, ¿no? Cuando él va a la tienda escolar, cuando le dan su dinero para que pues pueda gastarlo en su recreo. Las estrategias, la simulación didáctica, ¿no? A veces había la posibilidad de poder utilizar tablets que manda el gobierno y simulábamos, ¿no? Didácticamente, ¿no es cierto? Como esa herramienta de desarrollo utilizando las TIC, pero era por momentos, porque se saben que el entorno público es un poquito como complejo en la cuestión de administración y gestión educativa. Pensamiento espacial también con la simulación didáctica, pero la mayoría pues se trabajó con planillas tradicionales y enfocados al lenguaje pictórico, no trataba de utilizar mucho texto, ni nada por el estilo. Lenguaje pictórico y tipo IFES, ¿sí? Para que ellos vayan adaptándose, ¿no? Y en el problemática, pues estructuración y planteamiento abstracto, ¿no? Con el tablero, porque de pronto no había muchos recursos, ¿no? Tradicional, vuelvo y repito, para no salirnos de los estándares básicos de competencia, ¿no? Porque a veces uno se desliga de esos estándares y lógicamente cuando hacen una evaluación, el niño no puede responder. La evaluación como método de mejoramiento continuo, ¿no es cierto?, para verificar si estamos avanzando, si han cumplido sus estándares. Evaluación cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, pues en cuestión numérica, que ya hacía la profesora, y cualitativa acá desde la motivación, ¿no es cierto? Pues caritas felices, bueno, en fin, porque yo no podía, pues, estructurar, pues, evaluación en puntaje, ¿no es cierto? Eso sería como el instrumento de evaluación. Y paso a compartirles ya para terminar la evidencia fotográfica. Ahí está nuestro sur de Colombia, departamento de Nariño. Es una institución educativa muy hermosa del sector rural del municipio de Ipiales. Ahí está el Sol de los Pastos. Es donde los niños hacen sus prácticas pedagógicas, donde se divierten. Aparte de eso, acotando algo,
ellos también, como es agroindustrial, hacen cultivos, hacen todo ese tipo de actividades. Esa es la parte principal, ¿no? Donde se hacen las prácticas. Aquí es la zona de bachillerato, ¿no? La de primaria queda en la parte hacia la carretera. Aquí está también una evidencia donde hacen ellos los usos, costumbres, tradiciones orales y escritas enfocado a la Pachamama, ¿sí? A lo que es el sol de los pastos. Entonces, aunque de pronto puede sonar un poquito como complejo, a veces ellos incentivan muchas semanas a estos tipos de rituales obligatorios, porque ellos ya manejan una estructura independiente de esa, ustedes saben más que yo. Entonces a veces siempre afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí estoy yo, esa es la sede de básica primaria que queda en la avenida Panamericana, sí, entre Pasto y Piales, frontera con el Ecuador. Sí, esa de aquí es la entrada a la sede de básica primaria. Se mira que es una zona rural. A veces también es un problema, ¿no? Esa delimitación de que el acceso es complejo, a veces, aunque pasan pues transporte público, ¿no? Pero la mayoría, como le digo, es la cuestión más la interculturalidad que afecta un poco. Sí, aquí estamos en el curso con los niños de grado segundo. Miran que hay pocos estudiantes. La deserción escolar es por ese motivo, ¿no? No hay acompañamiento de padres y sobre todo ese problema sociocultural que les decía, un poquito de violencia intrafamiliar, machismo, alcoholismo. Sí, aquí se maneja pues siendo un paréntesis, ¿no? El licor artesanal, entonces ellos festejan por todo. Sí, aquí por ejemplo se maneja una plantilla, ¿no es cierto? Siempre manejo el entorno pictórico sencillo, sí, desligando un poquito a veces de lo abstracto, ¿no? Que maneja la matemática para que ellos puedan seguir. Eso es basado en los estándares básicos de competencia de grado segundo en el área de matemáticas. Sí, aquí también tenemos, por ejemplo, unos cubitos, sí, tenemos un ábaco, donde los niños con sus herramientas pueden también aprender jugando, sí, contabilizar, sí, razonamiento espacial, la motricidad fina también, ¿no? También la gruesa, a veces salimos a correr por ahí, a movernos, ¿no? Todo pues un aprendizaje integral, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos haciendo la cuestión de las figuras geométricas en 2 dimensiones. Esos instrumentos se los trae para que pues ellos puedan pues también divertirse un poco. Ahí estoy con la profesora, sí, y con todos los estudiantes. Miren, vuelvo y repito, hay pocos estudiantes, hay mucha deserción, la mayoría es gente campesina, gente indígena, sí, pero quieren más apostar por el campo, por el dinero, más no por la educación. Entonces, con estas estrategias queremos bajar el índice de deserción escolar. Muy amables, señores tutores, gracias y cordial saludo. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Les voy a dar paso a los orientadores por si tienen alguna observación. Bueno, muy buenos días, profe Javier, ¿cómo está? Bueno, este proyecto me parece muy interesante, el desarrollo de las actividades que se han planteado. Creo que es muy completo, muy concreto el ejercicio que se viene desarrollando con los estudiantes, el proyecto de intervención, pues está muy acorde con el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Se evidencia que hay una investigación del profesor y que se tiene un trabajo metodológico bastante fuerte y pues yo creería que el proyecto está muy bien estructurado y que se debe continuar de esa manera. Los resultados finalmente pues, que reflejen los estudiantes van a ser pues redundantemente diciéndolo, resultado del trabajo que se desarrolla, ¿cierto? Por parte del docente. Me queda una curiosidad es en cuanto al nivel, digamos, de los estudiantes, porque vamos, la licenciatura es pedagogía
experiencia en pedagogía infantil. Me gustaría saber hasta qué nivel abarca, hasta qué nivel educativo abarca el concepto de pedagogía infantil, si puede llegar hasta niños de segundo, tercero, o si tiene una limitante en la edad. Pues no, profe, felicitarlo porque yo creo que está muy completo el proyecto, se ha desarrollado muy bien y esperaría pues que los resultados, como le digo, reflejen ese trabajo fuerte que se viene realizando y que los estudiantes pues aprovechen, ¿cierto? Las ventajas de tener un practicante tan comprometido y que finalmente pues eso refleje también en una menor deserción y un mayor aprovechamiento pues, de la educación en ese nivel. Pues yo creería que pues tener pocos estudiantes es una desventaja, ¿cierto? Pero también es una ventaja porque le permite aprovechar o hacer un mayor aprovechamiento del tiempo y de los recursos que se tienen para el trabajo con los estudiantes. Es lamentable pues que los chicos se vayan y que no regresen y todos sabemos pues las consecuencias de no tener una buena educación, pero sí es importante entonces hacer un trabajo fuerte con las familias para que desde la institución educativa se haga un énfasis, ¿cierto? O un trabajo de escuela de padres en el que se recuerde o en el que se refuerce la, digamos, la necesidad de que los estudiantes se mantengan en la institución educativa, que no abandonen los estudios, a pesar, pues como usted menciona, existe una tradición de que los estudiantes o los padres de familia incentivan más el trabajo en el campo que el estudio, pero pues es importante que, como estamos formando una nueva generación de colombianos, pues que ellos tengan todas las ventajas de poder acceder a una educación de calidad. ¿Listo? Entonces, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Sí, profe Julio, ¿no? De antemano agradeciéndole su ilustración, su apoyo, ¿no? En referencia a la pregunta que usted me hacía, ¿no? Siempre, según las normativas, está segundo de primaria, la pedagogía infantil, ¿no? Me enfoco más en la investigación educativa, en ser asesor pedagógico, tengo un centro que lo estoy implementando, centro pedagógico, y sobre todo me gusta mucho, ¿no? La investigación educativa, la asesoría pedagógica. Entonces, como usted bien lo dice, ¿no? Se hacen muchos esfuerzos para que esa deserción educativa termine. Sí, pero usted sabe que hay de pronto muchos aspectos socioculturales complejos. Pero desde nuestra labor, nuestro rol docentes como transformadores de este entorno, podemos, mediante la educación, brindar pasos para llegar a una posible transformación al futuro que son los niños. Gracias. Sí, asimismo, Javier, complementando la respuesta al profe Julio, dentro del perfil ocupacional de nuestra licenciatura, pues sí abarca el docente del ciclo inicial de educación, que en los colegios públicos se corresponde básicamente a un intervalo comprendido entre el grado 0 a segundo de primaria, por lo que la práctica de Javier aún corresponde al ciclo mencionado. Gracias. Javier, muchas gracias. Tu proyecto muy completo, muy bien estructurado. En la justificación tú dices que de pronto que el personal es no comprometido. Pues ahí también en la crítica constructiva que tú hacías, también debemos ver, ¿no? Que nos encontramos que en las instituciones educativas los docentes, algunos no tienen el perfil. Entonces nos encontramos a un docente licenciado, no sé, en ciencias naturales, dando español, un licenciado en, no sé, en cualquier otra área. Entonces, esto también es lo que conlleva, ¿no? A que los docentes no estén comprometidos con la educación, no lo hagan tampoco por vocación, sino por la remuneración. Y pues bueno, lamentablemente al no tener el perfil, no buscan no implementan las estrategias
para poder llegar a los niños, ¿no? Para dar una buena enseñanza. Entonces, pues, eso es lo que sucede. Bueno, Javier, como te dije antes, un buen proyecto, te felicito. Bueno, no sé, la profe Mayra, ¿alguna otra intervención o terminamos ya la llamada? No, sí, agradecer a los dos estudiantes el acompañamiento del profe Julio, a ustedes, mi profe Paula, y pues continuar en este proceso, ¿listo? Y creería pues que ya los detalles finales los acordamos cada tutor con su estudiante y pues más adelante daremos respuesta a muchas preguntas más de los proyectos. Muchas gracias por su participación. Vale, profe, con gusto. Muchas gracias, profe Julio. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y un excelente resto de día.